Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy os traigo un vídeo súper importante, tan importante para muchos de vosotros. Hace tiempo os he estado comentando que España aprueba, el gobierno aprueba la ley de la vivienda. Hemos visto un par de puntos, los más importantes os los he comunicado en las últimas noticias desde España. Pero después, al mirar la ley más detenidamente, me he fijado en ciertas cosas que mucha gente no ve, y hoy os voy a analizar un poquito la ley y comentaros por qué muchas personas aquí en España creen que esa ley solamente va a empeorar la situación con los alquileres en España. Para empezar, esta ley fue aprobada por el Congreso aquí en España el 27 de abril, pero todavía falta incluirla en el BOE oficial, que supuestamente va a salir antes del día 28 de mayo, pero la ley ya está hecha. Hay diferentes puntos que vamos a ir rápido con todos vosotros a ver qué es lo que son, y después os comentaré por qué muchos creemos de que es peor con esa ley que sin ella como tal. Lo primero que esa ley dice es que, cito, van a ampliar zonas tensionadas en el mercado de alquiler. ¿Qué son las zonas tensionadas? Preguntaréis vosotros. Pues puede ser en dos partes, las vais a ver aquí. La primera es si alquiler más gastos de suministros o hipoteca más gastos de suministros son mayores que el 30% de la renta media, ¿vale? Y el segundo supuesto que puede darse es si el precio ha subido más de un 3% del IPC en los últimos 5 años. Técnicamente estamos hablando casi de la gran parte de España, porque prácticamente todas las zonas el precio ha subido mucho más que un 3%, y en todas las zonas los alquileres, la mayoría de ellos, pues son más de un 30% de una renta media, ¿de acuerdo? Así que son muchísimas zonas que se incluirían aquí. ¿Quién es el que decide qué zona va a ser puesta como zona tensionada, ¿vale? Para regular ese mercado, supuestamente? Son las comunidades autónomas y los ayuntamientos mismos los que lo van a decidir, lo que ellos quieran que pase. El punto número 2 son los grandes tenedores. Nueva definición de los grandes tenedores. ¿Qué es lo que son? Son personas, ya sean físicas o jurídicas en España, que tienen 5 o más propiedades. El problema es que no es lo mismo tener 5 propiedades de un valor chiquitito. En Alicante mismo puedes tener 5 propiedades de 100.000 euros, y son 500.000 euros en total, ¿vale? Que tener 2 propiedades o una y valga 2 millones de euros. Es que la cantidad no es la misma. Entonces, cantidad y calidad aquí ya ni hablamos. Simplemente da igual el dinero que sea, da igual cuánto ingrese esa persona, simplemente si tiene 5 o más propiedades y es persona física o jurídica, da absolutamente igual, va a ser considerado un gran tenedor como tal aquí en España, y significa que la ley va a ser diferente y las pautas a seguir son un poco diferentes de lo que sería para un pequeño propietario que tiene 1, 2 o 3 o 4 inmuebles como mucho aquí en el país, y los use y los destine para los alquileres de larga temporada. El punto número 3 es limitar el precio de alquiler. Quieren limitarlo a un 2% este año, ya lo sabemos. Para el año que viene, a partir de 2024, será un 3%. Y hay una pequeña parte que indica que a partir de 2025 se indexarán, atención, lo cito, se indexarán al nuevo índice, que no será el IPC, ¿vale? El índice de precios de consumo ya no será un punto de partida para saber cuáles serán los precios de alquiler. Lo que harán es básicamente inventarse un nuevo índice, con ese índice que prometen que va a ser menor que el IPC, van a bloquear y parar la subida de los alquileres como tal. Puede parecer una buena idea porque muchos dirán, pues perfecto, entonces si el alquiler no va a subir, podré acceder a él, todo estará bien, la gente podrá acceder a los alquileres, el mercado se recuperará. Pues no, no es el caso, va a suceder totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque todo está ligado a una simple ley
ley del Murphy, ley de la oferta y demanda. Los que habéis estudiado economía lo sabéis muy, muy bien, al igual que yo y otros tantos que os interesáis por las cuestiones económicas. En economía hay una ley de oferta y demanda que básicamente dice que tanto la oferta como la demanda se tienen que cruzar en un punto y es ahí donde será el precio. Y si alguien quiere bajar este precio, moverlo por la curva, por la línea, tendría que ajustar la oferta como tal. Tendría que poner más oferta, entonces esa curva coincidiría en un punto donde el precio es más bajo. Es así como funciona, ¿vale? Está hecho así, la vida funciona así, la economía nuestra funciona así, pero se supone que para esta ley, la ley de oferta y demanda, no se aplica por algún motivo, totalmente la ignoran y lo que están haciendo es crear ese límite de precios. ¿Qué es lo que pasa? Que imaginad si vosotros tenéis un piso en alquiler, ¿vale? Y os dicen, no podéis subir más los precios, más que esa pequeñísima, enanísima cantidad de dinero. ¿Qué pasa? Que obviamente todo lo demás sube. Tenéis que tener en cuenta las subidas constantes de, por ejemplo, necesito un mantenimiento en el piso, gastas dinero. Necesito gastos de comunidad, que también están subiendo, porque sube todo, la luz, todo. Entonces, comunidad también, basura, si algunos piden a los inquilinos que paguen la basura, otros la cubren ellos mismos, entonces puede ser que sea basura también. Cualquier tipo de gasto derivado de IBI, cualquier tipo de gasto derivado en general de la propiedad, estáis gastando cada año más y más dinero en esa dicha propiedad, pero el alquiler no lo podéis subir acorde a vuestros gastos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los gastos van a ser más altos que el alquiler en algún momento de la vida. Y entonces los propietarios dirán, oye, pues yo antes tenía un beneficio chiquitito del que estaba viviendo, el que permitía comprar comida para mi familia, el que me hacía rentable este negocio, entre comillas, ¿vale? Porque alquilar una propiedad es un negocio como tal, pero realmente lo que va a pasar es que dirán, ya no me conviene, pues entonces mejor o vendo la casa directamente o me saldrá más rentable, aunque estuviera vacía y venir yo de vez en cuando, pues me saldrá rentable que alquilarla cada vez. ¿Y qué pasa? Entonces la oferta va a caer todavía más y que los precios se van a disparar, mucha gente se irá al mercado negro de alquiler, intentarán hacerlo rodeando, bordeando esa ley como tal, eche la ley, eche la trampa, ya lo sabéis todos, y realmente la situación solamente va a empeorar porque hayan topado los precios con ese 2, 3 y después pues no se sabe qué porcentaje porque no va a ser como era hasta el día de hoy. Cuando es una renovación del contrato, ¿vale? Lo que decían es que una vivienda que se renovaba el contrato no se podía subir. Entonces muchos dijeron, vale, perfecto, pues yo he hecho a mis inquilinos, me encuentro unos nuevos y ahí ya ajusto el precio. Pues no, tampoco se puede hacer eso. Lo que dicta esa misma ley de vivienda en España es que no se podrá subir en ningún caso, salvo una única opción, y es si la vivienda nunca jamás haya estado en alquiler previamente. Si ya habéis puesto esta vivienda en alquiler mucho tiempo o al menos un mes con antelación, se acabó. Lo bueno, tenéis que ajustaros a los precios que marca el gobierno. Pero si esa vivienda nunca estuvo antes en alquiler, el propietario lo que va a pensar, lógicamente, si yo ahora pongo el precio bajo, no lo podré subir para lo que realmente me hace falta, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a marcar el precio más alto que yo pueda marcar para esa propiedad. Y así me aseguro de que todos mis gastos están cubiertos, de que está cubierta la hipoteca, porque muchas veces la gente sigue pagando hipotecas para esta misma propiedad y después lo poco que se les queda, pues es su beneficio, ¿no? Menos los gastos de comunidad, del IBI y todo lo demás, se les queda muy poquita cosa, sobre un 3 o un 4%. Al menos antes es lo que era el caso. Ahora ya seguramente menos que eso, de verdad. Y es muy poquito beneficio en sí. Entonces lo que dirán es, pues yo pongo el precio más alto que pueda y el que pueda acceder a mi vivienda, que es gente con patrimonio, con ingresos estables o tal vez con algunas inversiones que tengan ahorros, pues perfecto. Y los que no puedan, pues mira, mejor, porque así me ahorro el problema de ocupas inquilinos que no pagan después.
Esta es la mentalidad que están creando ahora mismo. Esto es lo que va a pasar para las nuevas propiedades que no estaban en el mercado. No va a fomentar que las pongan en ese mercado. Y si las van a poner a unos precios que todavía menos personas, que son los más vulnerables, que son familias con ingresos más bajos, que son familias, por ejemplo, jóvenes que acaban de encontrar su primer trabajo, toda esa gente que realmente necesita facilidad para acceder a una vivienda, lo van a tener todavía muchísimo, muchísimo más complicado. Es increíble cómo de buenas a primeras esta ley parece algo bueno, pero cuando empiezas a indagar en ella, empiezas a tirar de los hilos y ver qué pasa si hacen esto, qué pasa si hacen lo otro, te empiezas a dar cuenta de que es un horror de ley. Yo en general, algunos me pueden decir, vale, pues es simplemente porque no te gusta ese partido político, no sé qué, que yo ni siquiera conozco los partidos políticos aquí de España, conozco lo poco que hay que conocer, no apoyo ni uno ni otro, ninguno, apoyo a los ciudadanos, apoyo a los residentes de aquí, todo lo que sea por el bien de los que vivimos aquí, mejorar nuestra calidad de vida, está bienvenido. Da igual el partido que sea. Esto es para pequeños tenedores, ¿vale? Los grandes tenedores que, si os acordáis, eran a partir de 5 viviendas, lo que van a hacer es, no podrán tan siquiera subir ese precio. Los grandes tenedores, lo que va a pasar es que tendrán el precio regulado por el gobierno, por la comunidad autónoma, por quien sea, ¿vale? Estará regulado por ley y será en euro por metros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces lo que dirán es que vale, el máximo que tú puedas poner por esa propiedad, pues mira, son 5 euros por metro cuadrado y se acabó. Eso es lo máximo. Si lo quieres bien y si no, carretera, véndelo o haz lo que quieras con él, pero más no podrás poner. Y lo que es peor del todo, todas estas leyes ya las han intentado aplicar en varios países de Unión Europea. Ya lo han intentado y han fracasado de una forma que es absolutamente increíble, que era de esperar, porque es que las leyes de naturaleza, las leyes de economía es lo que importa. Si las intentas evadir, si intentas decir, vale, pues yo sé más que esas dichosas curvas, yo lo puedo hacer, me da igual todas las leyes de economía que haya, yo sé que puedo. Pues al final acaba siendo peor, es que acaba siendo peor, es lo peor del todo, como la gente normal y corriente que vivimos aquí entendemos más de eso que la gente que está en el gobierno. En este caso, en Francia y en Alemania han intentado hacer esa misma ley, de hecho lo han hecho y fue un auténtico fracaso, solamente ha empeorado el mercado y de hecho la gente se fue hacia el mercado negro, intentar hacer acuerdos, intentar rebajar algo, ofrecer algo a cambio a los inquilinos si acceden a condiciones que supuestamente son ilegales y no se pueden hacer, pero como entre ellos hacen pactos, en plan mercado negro, hacen pactos que si uno cierra la boca y no dice nada, el otro le da ciertos beneficios. ¿Sabéis? Por el tema de pago o lo que sea que es eso. O se queda con los muebles, o yo que sé, le hace una pequeña rebaja el primer medio año o los primeros 3 meses. Pues así es como funcionaba ahí. Y eso es lo que puede pasar aquí, de hecho, si la gente no se espabila y si no hacen algún cambio antes de que en definitiva salga esa ley en el BOE de finales de mayo. También el pago de los honorarios de la inmobiliaria por el propietario. Anteriormente, cuando una persona iba a alquilar una propiedad, aquí, por ejemplo, nosotros íbamos a una agencia inmobiliaria, decíamos, este piso nos gusta, lo vemos, lo cogemos, perfecto. Teníamos que pagar 2 meses de fianza, 1 mes en curso y 1 mes como comisión de la agencia. Entonces, mínimo 4 meses teníamos que desembolsar para poder entrar a esa propiedad, ¿de acuerdo? Ahora lo que va a pasar es que esa comisión de la agencia ya no la va a pagar el inquilino, la va a pagar el propietario. Realmente es un incentivo menos para que los propietarios pongan su vivienda ahí porque este primer mes directamente lo tienen que dar a la agencia. Entiendo que para los inquilinos, al igual que para nosotros, por ejemplo, cuando alquilamos es mejor porque tenemos que desembolsar 1 mes entero menos, pero propietarios también son gente que tienen familias, ¿vale? También son gente que pagan facturas, no son empresarios enormes que tienen millones y miles de euros guardados por ahí. Algunos lo son, pero la mayoría no. La mayoría son gente con ingresos medios aquí en el país. Prohibir acuerdo de precio con gastos extra, que un propietario no podrá añadir gastos extra que no existían en los anteriores contratos, como por ejemplo gasto del IBI, que es el impuesto sobre bienes inmuebles,
sobre, no sé, puede ser sobre la basura, la cuota de la basura que se paga también. Normalmente la cubre el propietario, a veces lo hace el inquilino, pero eso es si con antelación ya estaba pactado, no se podrá añadir a posteriori. Y obviamente los gastos de comunidad tampoco se podrán añadir como una trampa. Prohibido el acuerdo entre partes contrarias, que es muy importante. No se podrá, y por ejemplo, si alguien dice, vale, pues mi inquilino es muy buena persona, lo conozco desde hace muchísimos años, me fío de él, ¿qué pasa si yo pacto con él una subida, digamos, de un 4% este año de alquiler, justo cuando voy a renovarle el contrato? Pues no se podrá hacer. Muchos decían que sí, pero al final no se va a poder hacer. La ley prohíbe acuerdo diferente a lo que está expuesto en esa misma ley entre ambas partes. Dicen que será totalmente ilegal. Después, protección frente a los desahucios. La ley protege todas aquellas personas y familias más vulnerables, y lo que dicen es que los desahucios, por ejemplo, si es un inquilino, si es un ocupa, es otra cosa, ¿vale? No viene aquí, de eso no hablamos, pero por ejemplo, de una familia de inquilinos que han perdido un trabajo, no encuentran otro, no les llega, digamos, para pagar los gastos básicos, y en este caso la ley les protege y primero intentarán llegar a un acuerdo con el propietario. Tendrá que haber algún acuerdo de pago por poco a poco, pues lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, si no pueden encontrar otra vivienda ahora, el desahucio se puede demorar de hasta 2 años o más. Fijaros lo que os digo. Y aparte de todo eso, tampoco se podrá producir de un día para otro, tendrá que fijarse una fecha con bastante antelación para que esa familia vulnerable pueda encontrar otro sitio donde vivir y donde mudarse o encontrar trabajo, lo que sea, para que tengan recursos para moverse a otro sitio, sea una vivienda social o cualquier otra vivienda en alquiler. Muchos dicen, vale, pues entonces está claro que protegen a todos los inquilinos, que el precio no subirá tanto, entonces habrá más, para los inquilinos es mejor, tampoco tienen, digamos, que pagar este nuevo honorario de la agencia inmobiliaria, que correrá el gasto por parte del propietario. Vale, pues para los inquilinos está todo súper bien. Pues no, realmente no es así, porque ¿de qué sirve que te quitan estas cosas si no hay viviendas para alquilarlas? ¿Vale? Es que no las hay. ¿Y creéis que esto va a incentivar a los propietarios a alquilar más? Para nada, al revés. Se va a quedar muchísimas menos propiedades en el mercado de alquiler y precios subirán todavía más y más. Claro, ¿qué pasa ahora? Que los propietarios están desprotegidos, que no hay nada para ellos. ¿Qué incentivos tienen? Realmente sí tendrán algunos incentivos. Según lo que dice la ley, es que habrá beneficios para ellos, como por ejemplo una rebaja en el IRPF, una rebaja en el IBI, facilidades de pago, pero esos detalles no están todavía puestos en la ley como tal. Los prometen, pero no hay nada escrito. Hay borradores de los años anteriores cuando estaban confeccionando esa ley que sí que tienen alguna indicación de más o menos qué es lo que tenían pensado, pero en la ley como tal escrita, ahora preparada, que es lo que más importa, no los borradores de antes, porque eso es basura y ya está, no hay nada, solamente hay promesas para el futuro, pero con las promesas no vamos a ir muy lejos, ¿cierto? Además, muchos lo que intentarán hacer es el problema más grande, sobre todo. Aparte de que va a haber todavía mucha más falta de alquileres aquí, porque se van a desincentivar pues, los propietarios en alquilar su vivienda, por todas esas razones que hemos hablado antes. El siguiente problema es que la gente que no pueda encontrar un alquiler en algún lado tienen que vivir, ¿cierto? Entonces van a intentar hacer todo lo posible para comprar una propiedad. Y aquí viene el problema. Intentarán comprar por no poder alquilar la propiedad aquí en el país, pero esto alzará aún más los precios de las viviendas en España. Es que si la demanda, que ya de por sí era fuertecita, ¿vale? Ha bajado los últimos 3 meses, pero aún así sigue siendo bastante fuerte. La demanda de comprar una vivienda aquí en el país, porque la gente se lo huele, la gente huele de a dónde va todo, que pronto se va a disparar todo y no podrán alquilar ya. Entonces están intentando hacer todo lo posible para llegar a comprar una vivienda, ya sea con ayuda, ¿vales? De sus familiares, de sus casas, pues yo qué sé, pues de cualquier forma, ¿no? Están buscando esa alternativa de comprar una propiedad. Y si el mercado ve, acordaros de la oferta y demanda, de la ley de oferta y demanda, si el mercado ve que
la demanda está subiendo. Si hay muchísima demanda, oferta obviamente hay, pero ya no tanto como era antes el boom ese de todos venden sus pisos. Así que veremos a ver qué es lo que va a pasar, pero por ley deberían subir también los precios de compra de las viviendas. Muchos dirán, ¿a dónde más puede subir? Pues sí se puede, porque realmente para nosotros en España parece que los precios están ya desorbitados y lo son para nosotros, ¿vale? Para nuestros sueldos, para nuestro nivel de vidas aquí, para lo que valen las cosas en España, los precios son muy, muy altos. Pero si lo comparamos con lo que pasó, creo que fue en Estados Unidos ahora, que incluso la gente se pelea por las casas, que es brutal la cantidad de pujas y precios que alcanzan las propiedades ahí, es incluso peor que aquí en España. Y hay otros tantos países así. Entonces la gente cuando viene aquí a España a comprar la propiedad, que de hecho 1 de cada 5 que compra en España son extranjeros, dato curioso y tener en cuenta, compran aquí porque se quieren retirar, porque buscan una mejor calidad, simplemente calidad de vida, mejor vida, más tranquila, más segura, lo que sea cuál es el motivo. Pero para ellos esos precios no son para nada altos. Para nosotros sí, porque vivimos aquí en esa economía, el dinero es de aquí, la cantidad de dinero que ganamos es la de aquí. Entonces para nosotros estos precios ya son muy y muy altos como tal. Y es muy, muy triste que la ley se haya hecho de esa forma. Obviamente pueden haber algunos puntos positivos ahí según de qué parte lo estamos mirando, pero para la situación global que hay de el problema del mercado de alquiler, no creo que vaya a solucionar mucho. Ojalá, ojalá me equivoque, ojalá se equivoquen muchos tantos economistas que hay por ahí que seguro que harán vídeos también de ese tipo explicando esa nueva ley, porque puede parecer muy, muy buena opción para ayudar a este mercado en España, pero realmente cuando lo analizas ves que eh, no hay muchas cosas buenas aquí que contar, tristemente. Aparte, pues dicen que supuestamente va a haber el recargo del IBI para las viviendas vacías, por si alguien no quiere alquilar su vivienda, pues que estén obligados a alquilar o a venderla porque les van a meter mucho más alto el IBI, el impuesto de los bienes anual que se paga si su propiedad se queda vacía y no la alquilan, ¿vale? Entonces dicen muchas, muchas otras cosas y aparte, imposibilidad de cambiar la calificación a vivienda pública. Si tenéis una vivienda social, por ejemplo, si es denominada vivienda social, no vais a poder cambiarla a una vivienda pública para obtener mayores ingresos. La situación es difícil. Los que van a venir aquí, que sepáis que los precios están subiendo bastante. Siguen habiendo diferentes pueblecitos donde los precios son más bajos, pero si queréis vivir en ciudades, la situación es bastante complicada. La gente se agarra al alquiler que tienen ahora mismo para no perderlo, porque si tuvieran que buscar una propiedad nueva, un alquiler nuevo, pagarían varios cientos de euros más por una propiedad, una vivienda del mismo tipo que tienen actualmente por el precio que hay ahora. Es así como tenemos la nueva ley de vivienda sobre los alquileres aquí en España. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que os haya resultado interesante este vídeo y que habéis comprendido un poquito más qué es esa polémica ya, ahora mismo, a día de hoy, ya polémica ley de vivienda en España, a quién protege, a quién no, de qué se trata y qué es lo que realmente significa para todo el mercado de alquiler aquí en el país. Aparte también para el mercado de la compraventa. Y nosotros nos vemos ya mañana con un nuevo video aquí en el canal, el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Vamos a trabajar y os vamos a traer las últimas noticias desde España. Nos vemos entonces. Adiós.